Bienvenidos al primer día de la reunión anual de salud planetaria 2021 en coautoría de la Universidad de São Paulo y la Alianza para la Salud Planetaria. Yo estoy en la Universidad de São Paulo y es un gusto presentar esta conferencia sobre salud mental. Después de la ponencia tenemos el conferenciante en vivo para contestar preguntas. Nuestro conferenciante es el doctor Marcos Scanovino, que va a liderar este conversatorio. Gracias, doctor Scanovino. Gracias, bienvenidos todos a esta sesión de conversatorios rápidos, Lightning Talks, que va a enfocar salud mental y medio ambiente. Para aprovechar mejor el tiempo, yo voy a presentar brevemente los panelistas y después pasamos a la sesión de preguntas y respuestas cuando vamos a contestar preguntas que vengan por el chat desde el público. Dr. Zen Zwergman, PhD del Imperial College of London en medio ambiente. La respuesta de jóvenes al cambio climático y impacto en salud mental. Y ahora Emily Work trabaja con el programa climático en resiliencia y social y cambio climático, hallazgos de la comunidad en sesiones de escucha. Catherine Zewart, candidata a PhD en la Universidad de Waterloo con el trabajo Nurturing Health, salud en escalas socioecológicas, investigando jardinería terapéutica, trabajo en la tierra como movimiento para salud. Y Ronald Foley, PhD, profesor asociado del Departamento de Geografía, con el trabajo, el rol de la naturaleza y la construcción de medio ambiente para salud y bienestar durante la COVID-19. Un análisis de métodos mezclados para un estudio verde. Y Hans Karusman, de la División de Salud Populacional del Colegio de Cirujanos en Irlanda, con trabajo. Catch the Sun Coming Up, la explotación calitativa de escenarios terapéuticos en la primera ola de COVID-19. Hablamos de una crisis ecológica, una crisis social y ecológica. Nuestra capacidad de acercarnos a esta crisis es limitada por informaciones limitadas de medio ambiente y el nivel de impacto de las políticas públicas. Con cuidado climático tratamos de atacar los tres pilares: crear una base de evidencia crítica, evaluar los individuos más vulnerables y el cambio en las políticas. Hoy quisiera compartir con ustedes los resultados preliminares de nuestro estudio, en que enfocamos en jóvenes como grupo en particular vulnerable al impacto climático. Este estudio involucra una revisión en Reino Unido desde 2020, con mayores de 16 años. Hicimos preguntas sobre salud mental y el COVID-19, esperanza en el futuro y en temas como cambio climático y calentamiento global. Cuando vemos la perspectiva de las personas y su respuesta psicológica, por una parte la pandemia y por otra parte el cambio climático, a pesar de los efectos para los jóvenes en Estados Unidos, la ausencia de interferencia en su vida
general, un estrés asociado al cambio climático que es más pronunciado por un sentido de culpa y responsabilidad por la crisis climática y por la pandemia, un sentido de pérdida o duelo con el post-pandemia. Después vemos también que el estrés en la crisis aumenta en aquellos con síntomas de ansiedad moderados a graves. Aquellos con ansiedad moderada, la crisis climática se ve como una fuente de estrés mayor que la pandemia. Los jóvenes no ven, creen que la agencia falla, no saben qué hacer en contra del cambio climático y siente que no tienen control o poco control sobre las intervenciones y una agencia encargada y resiliencia es más necesaria para este grupo, sobre todo en los que sufren de ansiedad. En los comentarios yo puedo hablar más de esto. Gracias por su atención en nombre del equipo de cambio climático. Aquí es Emily York hablando de resiliencia social y cambio climático. Cuando tratamos de adaptar al cambio climático, no hay duda que algunas mejoras en infraestructura son necesarias. Pozos más fondos, filtración del aire y sobre la infraestructura humana y las relaciones y conexiones entre personas que nos permiten apoyar el uno al otro en tiempos de crisis. Un cuerpo de investigación científica dice que la resiliencia en las comunidades tiene que ver con cohesión social, redes sociales y capital social. Factores clave que capacitan la comunidad de prepararse y adaptarse a los peligros climáticos. En 2019 tuvimos sesiones con diferentes comités sobre este tópico en temas que incluyen racismo y polarización política, que son barreras para construir una resiliencia comunitaria sólida. La resiliencia climática y la necesidad de vivienda, alimentación, el bienestar individual y la salud mental conectado con la resiliencia total y la confianza en las relaciones, tradiciones culturales de diversidad. Como agencia gubernamental tenemos la mayor responsabilidad de involucrar y construir confianza en la comunidad. Las agencias gubernamentales se ven como una entidad separada de las comunidades en general, pero somos parte central de la red social de las comunidades. Esta investigación sugiere recomendaciones para agencias gubernamentales y otras autoridades para actuar como constructores sociales, sobre todo en cambio climático para calor, confianza, salud de comunidad y buscar líderes comunitarios como recursos para construir una fuerza de trabajo, para construir una diversidad que podemos invertir en superficies de interpretación de idiomas, cuentos, arte y cultura social y invertir en un sistema de facilitación intercultural. Tenemos la responsabilidad de construir puentes, no solo las físicas sobre ríos y cuerpos de agua, sino entre personas y comunidades, que juntos podemos expandir nuestros programas para medio ambiente, para resiliencia social, más allá de la COVID y cualquier crisis climática. Hola, soy Catherine Zad, candidata a PhD en la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá. Voy a hablar hoy como parte de mi investigación de PhD que investiga iniciativas que involucran cultivar la tierra y la mejora de la salud humana y planetaria en resultado de esto. Investigamos 3 campos: jardín terapéutico, los
agricultores invitan a personas con dificultades mentales, deshabilidades o déficit cognitivo para entender cómo funciona una hacienda. Y lo que ven es que contribuir en esto para el trabajo que ocurre en una hacienda mejora la capacidad social y la conectividad social de los partícipes, así como la salud física y mental. A la vez produce una nueva fuente de recursos para las familias campesinas y las entregan en un sistema de salud y alienta la adopción de productos sanos. Esto lleva a un aumento de la salud humana, construye comunidades y restaura ecosistemas. Los que trabajan con jardines en esta manera ven que los jardines son un excelente local para juntar a la comunidad, fortalecer sus relaciones y también ayudar a desarrollar a producir sus necesidades básicas como seguridad alimentaria y acceso a medicinas tradicionales para prevenir enfermedades, y a la vez tiene un impacto en el ecosistema con aumento de la biodiversidad y salud del suelo y mejora del microclima alrededor. El movimiento de salud del suelo quiere restaurar la función planetaria de los suelos con la capacidad de autoorganización como sistemas vivos. Ayudar a los suelos ayuda a aumentar la resiliencia de la tierra al cambio climático y también a los efectos del eventos extremos. Ayuda a mejorar el ciclo del agua y de nutrientes por ejemplo, en caso de inundaciones. Es un ejemplo fascinante porque enfoca construir salud en pequeña escala y, por ejemplo, la fuerza de trabajo de la microbiota que existe en el suelo para aumentar la salud del planeta de manera general. Lo que veo en mi investigación es que estos tres campos de prácticas para conservar la tierra, salud y sociedad tienen impacto para la salud humana y también para salud planetaria. Y cómo muchas de estas iniciativas tienen un bajo costo económico y ecológico, pueden ser un hito para todos estos sistemas. Muchísimas gracias. ¿Qué posibilita la salud mental? Muchas investigaciones consideran que salud mental es algo que cambia a lo largo de la vida. En este escenario, nuestra estructura fisiológica es sumamente importante, pero eso incluye otro cuerpo de múltiples elementos de ambiente natural que nos ayuda a alcanzar un bienestar físico y mental. Los escenarios terapéuticos buscan las características de cómo un dado local promueve la salud mental. De locales tradicionales como por ejemplo Bath en Reino Unido o Luch en Francia, con espacios con agua, azules y verdes, como parques, jardines que se utilizan para con fin terapéutico. Eso nos ayuda a aumentar la conciencia de cómo involucrarnos con el ambiente para mejorar nuestra salud. ¿Y qué ha pasado cuando llegaron las restricciones y encierro de la COVID-19? Soy Viveka Guzmán y junto con Gabriela Bustamante, el índice Kobayashi, propusimos las siguientes preguntas. ¿Cómo los adultos en Estados Unidos se involucran con la naturaleza y espacios abiertos en la primera ola de COVID? Los datos utilizan un estudio longitudinal con varios métodos con adultos con más de 55 años. Basado en este estudio, construimos una base de datos con 769 adultos y al analizar los datos vemos tres temas centrales. El primero, los tipos diferentes de involucración. El segundo, el raciocinio y la influencia que se percibe en bienestar y salud. Y el tercero, las barreras para acceder a la naturaleza, barreras y facilitadores. El primer tipo de involucración tiene que ver con las actividades financieras o trabajar en jardín o actividades pasivas. Este es un ejemplo de Emma que dice, el clima está bueno y es bueno poder salir y caminar en mi vecindario y esto me ayuda a mantenerme sana física y mentalmente. Richard dice,
¿Por qué percibe cuáles resultados percibe? Esto es una información de Richard, una cita de Richard. Yo camino en los bosques sin cámara, con cámara para tomar fotos de la vida salvaje. Y de Carlos, 67, sobre las barreras y facilitadores. Desafortunadamente vivo en una área suburbana, en una ciudad pequeña, entonces es fácil salir y mantener una distancia apropiada de los demás. Hay dos mensajes que quisiera dejar. El primero es los elementos naturales tienen un rol importante en la salud mental en la pandemia. Y dos, tener espacios terapéuticos nos permite oportunidad para desarrollar y adaptar la comunidad al futuro. Gracias por escuchar y voy a contestar alguna pregunta que tengan. Buenos días. Esta es una presentación de mi equipo. Soy Ronan Foley de la Universidad de Irlanda. Y nuestra investigación es el rol de la naturaleza para construir una salud y bienestar ambiental durante la COVID. Aquí tenemos una lista de las personas que participan de nuestra investigación. El objetivo del estudio ha sido pensar en la respuesta de la pandemia a los que viven cerca de la naturaleza, que se llama la encuesta Green COVID, que encuestamos 3.127 personas con diferentes asociaciones del bienestar y salud mental con el ambiente natural o ambiente construido. En Irlanda, en la primera ola de la pandemia. Los predictores son características de ambiente natural o construido con espacios verdes y los resultados se han medido con el Kessler Psychological Distress Score y también con el índice de bienestar de la OMS. Para darles algunos resultados, aquí tenemos algunos estudios significativos en términos de reducir la salud mental y el bienestar en el encierro. Un ejemplo aquí a la izquierda, por ejemplo, habla del aislamiento y el efecto del aislamiento. La relación en términos de regresión en calidad de vida, de poder tener un espacio abierto y la asociación con el espacio abierto. Y también estar en un espacio urbano que lleva a una reducción de bienestar. El otro es la relación de 1 a 10 de la relación con espacios verdes y espacios abiertos. Una diferencia significativa de 0.5 de estar afuera, de estar en espacio abierto como un facilitador para manejar la COVID. Y esto medido antes y después de la COVID. Hicimos preguntas de qué tan importante es tener un acceso a espacios verdes mientras se está en la pandemia. Y estos scores aumentan en la pandemia. Para 0.7, 5.8. Mensajes generales. El acceso a la naturaleza y una casa apropiada son características que facilitan la salud y han sido instrumentales para ayudar a las personas a manejar, a lidiar con la COVID. Y necesitamos invertir en infraestructuras verdes que aumenten la calidad de vida. Y esto no importa la edad, movilidad, capacidad o ingresos. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas del público.
Tenemos una pregunta. Hola, tenemos herramientas y recursos para los gerentes, administradores de servicios de salud. Y yo trabajo con estos servicios de salud. Bueno, yo abro a quienes quieran contestar. Hola a todos. En realidad no tengo la respuesta, pero yo quisiera compartir algo que creamos para jóvenes en Reino Unido. El paso siguiente es evaluar las intervenciones de baja intensidad utilizando un enfoque de diario. Estamos creando un diario en que jóvenes pueden hablar de los factores de estrés, como cambio climático. Estamos evaluando todo entonces y no tengo las respuestas correctas sobre este manejo efectivo. Pero los jóvenes pueden crear resiliencia y una mayor posibilidad de agencias, ¿no? De crear relaciones. Espero haber contestado. Y yo iba a preguntar justo sobre las intervenciones futuras. Muy bien. Hable un poquito más de su interés en personas más jóvenes. El tema de los jóvenes, ¿no? Bueno, hay evidencia que indica este grupo específico. Cuando decimos jóvenes, no sé si quedó claro. Y nosotros estamos evaluando de 25 a 35. En este momento es un grupo específico y ellos tienen algún riesgo de salud mental de manera general, pero también en cuanto a su manejo de la pandemia y también cómo ellos manejan la ansiedad. Este tipo de experiencia emocional. Este no es el único grupo que está en riesgo, pero es uno de los principales en el Reino Unido, así que pensamos que sería importante abordar a los jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Emily, ¿quiere contestar esta pregunta también? Sí, muchas gracias. Yo iba a aprovechar sobre lo que compartí aquí para decir que una de las cosas que estamos abordando es el poder de contar historias, creando espacios y oportunidades para que las personas compartan sus experiencias y escuchen también a los demás, escucharse los unos a los otros, porque hay muchas maneras de hacerlo, ya sea a través de una reunión por Zoom como esta. Hay varios métodos de contar historias. Estamos aprendiendo y empezando a explorarlo para ver si hay una manera, de hecho, de seguir con este diálogo sobre la salud mental a nivel de la comunidad. Las historias son un método excelente para aumentar la conexión entre la gente y promover la empatía. Esta idea es increíble, excelente. Tengo una pregunta para Catherine. Me fascinó la intersección de los sistemas de alimento y salud de la parte de la producción. ¿Podría hablar un poquito más de los ejemplos creativos y exitosos de la creación de eso? Perdón, seguramente puedo contestar. No soy experta en alimentos, yo comparto la práctica para cultivo en la tierra y los efectos en la salud mental. Pero ustedes pueden consultar los principios saludables que ofrecen ideas creativas que por lo general son intuitivas para gestionar los alimentos, sobre todo para la producción. Pero también son métodos agrícolas convencionales, por ejemplo, dejar las raíces en el suelo,
no revolver mucho el suelo en el planteo directo o en la agricultura, el suelo cubierto con algún tipo de material orgánico, con plantación. Todo eso en realidad mejora la productividad y genera más restauración de la tierra que se revolvió, pero son métodos que están adquiriendo más tendencia y enfoque. Espero que vuelvan o que sigan ocurriendo en el futuro. Excelente. Entonces tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo estimular la conexión con la naturaleza y los beneficios para la salud mental por medio de políticas públicas, en especial en países en desarrollo como en el caso de Brasil? Nosotros tenemos problemas incluso con la seguridad en los parques públicos. La señora es de la señora Karina Pavón de Botucatu. Ahora yo invito a Ronan Foley para que conteste la pregunta si es posible. Claro, yo iba a escribirle a Karina también. Yo pienso que es un punto muy importante. Entonces, el considerar el espacio azul y verde en otras partes del mundo, cómo se utiliza y cómo se percibe de manera diferente por pueblos diferentes. Yo estoy totalmente de acuerdo en que en la literatura hay mucha discusión sobre el potencial positivo de los parques, pero también hay el reconocimiento de que a veces los parques pueden ser espacios peligrosos. Hay una investigación de género, mujeres en el uso de parques, cuando está oscuro. Es una premisa de que el parque siempre es un espacio positivo, pero a veces es equivocada esta premisa y nosotros suponemos que esta respuesta varía según el lugar de donde viene usted o el espacio de donde es usted o el espacio, ¿no? Entonces siempre pensamos que son espacios saludables, pero a veces son lugares inseguros y no saludables. Yo no puedo dar una respuesta precisa, pero es este el paradigma. Muy bien, muchas gracias. Ahora, yo quisiera preguntar a Viveka Guzmán o Guzmán. Me encantó esta idea de trabajar con el paisaje. Yo quisiera conocer un poco más acerca de la descripción que hizo uno de los participantes. Si usted cree que esta intervención puede aplicarse incluso para quienes son más jóvenes o solo para personas que son un poquito más ancianas. La población que nosotros hemos incluido fueron los que han contestado la investigación o la encuesta. Todos tenían más de 25 viviendo en Estados Unidos en diversas regiones. Paisajismo se aplica a cualquier edad, en mi opinión. Puede que haya diferencias en cómo las personas se relacionan con los espacios. Es algo que se aplica seguramente a todos los rangos de edad y toda la población. Hubo intentos de generar la patricidad. Entonces hay la intervención social, por ejemplo, y hay que tratar la medicalización y la salud mental, aparte de tratar con medicamentos, tratar con intervenciones. No son perfectas, hay los problemas, pero hay este intento de migrar a las soluciones basadas en la naturaleza para tratar la salud mental. Sí, yo pienso que hay la conexión con la idea del trabajo de Emily York. Yo pienso que podemos encontrar otros tipos de intervención, no solo la médica, psicológica, sino también intervenciones sociales, intervenciones ambientales también. Qué bien. Tenemos otras preguntas por parte de la asistencia. Yo quisiera saber si alguien o alguno de ustedes analizó el concepto del solastalgia con el enfoque de duelo ecológico, cambio ecológico y COVID. Solastalgia o solastalgia. Esta es la pregunta. ¿Alguien puede contestarlo? Quizás uno de ustedes pueda contestar esta pregunta. ¿Sería muy específica? ¿Puede decir algo en cuanto a eso? Estamos interesados en esta idea a través de la ecoansiedad.
esta sensación de ansiedad y duelo y si esto está relacionado con otros aspectos de la ansiedad preexistente o si es una crisis que surgió por cuenta de la pandemia y el cambio climático exacerbó una ansiedad que había antes o si es un tema genético. En el caso de los jóvenes, que es el grupo que analizamos, yo mencioné en la presentación que encontramos que los sentimientos de duelo son fuertes, en especial en la pandemia entre los jóvenes, ¿no? Entonces, claro, la pandemia ocurrió en 2020 y en Reino Unido en este entonces había mucha sensación mezclada de duelo, de estrés en los jóvenes. Y el duelo no es algo asociado al cambio climático, sino más bien a la pandemia. Y esto sucedió por cuenta de la comparación directa que hicimos en cuanto a estas dos crisis. No quiero decir que los sentimientos de duelo y ansiedad no estén presentes. Sí, lo están y están vinculados al cambio climático también. Esto está presente en la literatura más amplia. Es importante concentrarse en eso y vamos a trabajar en eso como parte de las intervenciones diarias que estábamos discutiendo aquí. Gracias. Aquí nosotros tenemos una pregunta buenísima para todos los ponentes. ¿Cómo garantizar que las lecciones de la pandemia no se olviden posteriormente? Es una gran pregunta, ¿verdad? Los hallazgos. El resultado de la pandemia, los hallazgos y las intervenciones, cómo se pueden aplicar e implementar a la realidad futura y no queden olvidados después de la pandemia. ¿Quién quiere contestar? Profesor Ronan, todos tienen algo que decir sobre esto, pero la respuesta obvia son las intervenciones con políticas y garantizar que la evidencia se introduzca en la planificación urbana, políticas ambientales, políticas asistenciales. Estamos trabajando en ello. Introducidas también las políticas de infraestructura, reconociendo que el resultado de la pandemia puede ser valioso. Y nosotros tendemos a no valorar este tipo de activo en la sociedad. Uno de los grandes temas en esta área o en esta área es atribuir un valor planetario al espacio azul o verde, porque es algo intangible, ¿no? A veces es difícil, a veces les corresponde a los legisladores establecer los números exactos y el número financiero, que es el efectivo, que es muy importante, ¿no? Es muy importante convertir la evidencia en una política importante, significativa. Y también hay los efectos externos. También es importante que haya mejoras. Necesitamos más espacios verdes y garantizar que estén bien gestionados y que estén bien diseminados en las ciudades para que todos los grupos de la sociedad puedan beneficiarse de estos espacios verdes. ¿Algún otro comentario? Emily, ¿quiere comentar algo? Bien. Él mencionó las políticas, ¿no? Es algo grande que tenemos que hacer. También tenemos un trabajo interdisciplinario que surge con la pandemia. Esto será muy importante y se deberá darle continuidad. Sí, tenemos que seguir adelante con los hallazgos de la pandemia, invertir en ellos en el futuro. Cuando se está en una conferencia como esta y vemos que hay pujanza e intereses, así que se puede impulsar, apalancar y construir con base en estas cosas. Si no está así tan impulsado, tenemos que trabajar con el grupo y recordarles a todos de manera constante.
no dejar volver a lo que era antes. En Irlanda hubo mejoras en los espacios públicos, se instaló la infraestructura y no podemos volver a los niveles anteriores. Tenemos que avanzar cada vez más, un poco más. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, dos en realidad. Hay disparidades urbanas y rurales en cuanto a las reacciones vinculadas a la salud mental y el cambio climático, disparidades en la reacción de personas que viven en ciudades, centros urbanos o zonas rurales en cuanto a la salud mental y el cambio climático. ¿Habrá estas disparidades? ¿Quién contesta? Catherine. No, yo pienso que no está en mi... Esta no es mi área, dice Catherine. Yo puse una respuesta a una pregunta, no se ve ahí, pero voy a contestar en vivo. Escuchamos, hubo esta pregunta en nuestro estudio y comparamos entre los encuestados que estaban en la zona rural del Reino Unido y los que estaban en las ciudades, las grandes ciudades, y no encontramos diferencias. Los sentimientos, emociones y desenlaces de salud mental no fueron diferentes, pero debo decir que hay embajadores en áreas rurales y yo pienso que nuestra potencia no era tan fuerte en las zonas rurales como para generar una declaración tan vigorosa. Nosotros evaluamos eso porque ya hemos escuchado esta pregunta antes. Es uno de los principales endpoints del estudio. Hicimos solo una comparación práctica, empírica, y en el futuro seguiremos con esta indagación. A la persona que hizo la pregunta, yo digo que hay motivos para generar la hipótesis de que las reacciones en zonas rurales y urbanas son diferentes. Es algo que debemos mirar en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Hola a todos. Yo quisiera saber más sobre racismo como una barrera a la resiliencia de la salud mental. Lo que puedo decir es que fue un tema que surgió en la sesión de escucha comunitaria que nosotros hemos hecho en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. Nos hemos reunido con diversas comunidades culturales y escuchamos. Fue un ejercicio de escucha. Nosotros quisiéramos saber o queríamos saber cómo las comunidades definían resiliencia, cuáles eran las barreras, los desafíos para generar resiliencia comunitaria. Y también explorar algunos de estos temas sobre la conectividad comunitaria, la parte social y cómo esto lleva la resiliencia a los riesgos del clima. Y el racismo fue un tema que surgió en todas las sesiones de escucha, algo que se identificó sí como una barrera y hubo diversas historias que se contaron sobre cómo el racismo creaba la polarización. El racismo generaba miedo en las comunidades. Hubo historias que están reflejadas en la literatura al analizar la cohesión social. De manera general, la cohesión social se considera algo que es un factor de protección. Pero si una comunidad es muy cohesa, pero solo para los que corresponden a una identidad, o los que tienen un sentido de pertenencia a aquella comunidad y los demás que no están conectados y que están conectados con otras comunidades que tienen su propia conexión, puede ser algo que aísla y polariza. Y hay una resiliencia que genera cohesión. Pero cuando algo pasa a gran escala, si estas comunidades no tienen los puentes para trabajar juntos y para
poder adherir a los legisladores que van a trabajar con esto. Nosotros escuchamos o aprendimos de la lección que el racismo es una barrera para construir la conexión climática. Entonces, la cohesión es muy bueno, pero si tenemos una sociedad inclusiva. Bueno, por la restricción de tiempo tenemos que cerrar. Tenemos más preguntas, pero yo voy a pasar la palabra al profesor Antonio Saraiva para hacer el cierre. Agradezco a los autores y al público. Ha sido un gusto moderar a este panel. Gracias, Marco. Gracias a todos por su trabajo tan interesante y seguramente tan importante, sobre todo hoy en día con todo que está pasando. Es muy interesante que en nuestra conversa, aquí en propósito elegimos que sea el primer día a hablar de valores, de la religión. Y para aquellos que están aquí con nosotros, aún tenemos unas 200 personas con nosotros aquí. Gracias por juntarse a nosotros a este primer día de nuestro encuentro anual de 2021. Y quisiera acordar que tenemos más de 4.500 personas inscritas. Es un día que trajo muchas reflexiones para los próximos días. Todas las sesiones se han registrado y vamos a poder ver más veces en los próximos días. En este primer día discutimos valores fundacionales para la salud planetaria, reconociendo que necesitamos un marco de los valores planetarios para hacer una transición. Estos valores comunes deben estar basados en la sabiduría de los pueblos originarios, en la ecología, las religiones y tradiciones globales y comprender cómo mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos, el uno con el otro y con la naturaleza en el entorno. Son buenos ejemplos que escuchamos en nuestros primeros paneles. Nuestro último panel, la entrevista sobre salud y felicidad, nos trae mucha esperanza de cuidar del medio ambiente y el uno al otro. Cuando encontramos valores comunes, significado y propósito, podemos florecer y crear estructuras societales mejores. Y estas conexiones sociales profundas pueden acontecer entre diferentes comunidades, geografías. Y tuvimos un buen conversatorio y debemos acordarnos de estos puntos en la discusión de mañana. Algunos comentarios que quisiera traer también en términos de anuncios. Acuérdense que tenemos muchos eventos paralelos que ocurrieron hoy y van a ocurrir mañana y después. Acuérdense que la Alianza de Salud Planetaria lanzó un programa de membresía, entonces les invito a todos a ser parte de nuestra comunidad. Es solo acudir a nuestro Hilo, un área para seguir con la conversa esta semana y las próximas. Entonces visiten el stand Hilo. Hemos lanzado la nueva iniciativa regional, entonces conéctense con sus compañeros de sus países, de su región para ser parte de esta comunidad. Ustedes pueden encontrar un hub regional en Hilo también. También les invito a participar de la Declaración de Salud Planetaria de São Paulo. Es que queremos escuchar de ustedes para que su voz, su conocimiento, su opinión se refleje. Entonces visiten nuestro stand de São Paulo para juntarse a nuestros
colegas. Y también, por favor, visiten los otros stands, los otros patrocinadores para saber de más oportunidades. Bueno, estos eran los puntos que quisiera mencionar. Gracias a todos por venir, a los participantes también por la sesión y el público que sigue aquí con nosotros. Nos vemos otra vez mañana por la mañana en Brasil o otros momentos en otras partes del mundo y en los eventos paralelos también. Muchas gracias y cuídense.